Primero, que sea universal, que esté universalmente aceptado por todos los países de la Tierra. Lo encontré. Que tengan valores que resuman toda la lucha que se ha reflejado en la historia a través de los siglos. Creí que lo encontré ahí. Que tenga además la capacidad de concitar la adhesión de los seres humanos en su búsqueda de buscar mejores condiciones de vida, pero para a través de ellas llegar a ese desarrollo que planteaba Monod hacia el reino. Y me encontré con algo que es obvio, que todos los días hablamos de ello, pero que no reparamos. Esas condiciones se dan en la solemne Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948. Son 30 artículos, con un preámbulo que yo estos días lo estoy repitiendo mucho en su tercer considerando, que dice: cuando los gobiernos no cumplen los derechos que están obligados a desarrollar, permiten que el ciudadano tenga la incitación a la rebelión. El derecho a la rebelión está reconocido por figuras como Abraham Lincoln o el padre Mariana o otros pensadores, el propio Santo Tomás de Aquino, pero además es un documento, repito, que estos días estamos usando bastante. Esos derechos humanos, que muchas veces están vistos por parte de la izquierda como una conquista menor, cuando los leemos detenidamente y empezamos a relatarlos, llegamos al artículo 21 y es un lugar común para todo el mundo: el derecho a la libertad, el derecho de expresión, la creación de partidos políticos, la creación de sindicatos. En eso hay un discurso generalmente aceptado, con más o menos cinismo, pero se acepta. Pero cuando se comienza a partir del artículo 22, todos tienen derecho al trabajo, a horas extraordinarias, qué ironía, pagadas, a el salario igual para la mujer cuando haga el mismo trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda. Y cuando llegamos al artículo 28, que es estremecedor, cuando dice: toda persona tiene derecho a que los contenidos de esta carta se apliquen en cualquier parte del mundo, está diciendo y hablando de la jurisdicción universal. Es decir, que yo, ciudadano del Reino de España, puedo opinar e intervenir con mi opinión en lo que ocurra en Estados Unidos, lo que ocurra en Rusia, lo que ocurra en Tanzania o lo que ocurra en Islandia. Este principio da origen a la justicia universal, que se salta las fronteras. Cuando se escribe y se aprueba la Constitución española, su artículo 10 dice: los españoles tienen los derechos fundamentales que están contenidos en este documento, la Constitución, pero deben interpretarse a la luz de las normas de las Naciones Unidas. Es decir, la legislación de las Naciones Unidas, que es la solemne Declaración de Derechos Humanos, más todas las demás declaraciones en torno a la libertad y a la situación socioeconómica, son de obligado cumplimiento simplemente con levantar la Constitución española. Me diréis: no se cumple. De acuerdo, pero tenemos de parte la legalidad universal. Y no es baladí esta cuestión cuando vamos a la lucha. No es lo mismo ir contra la legalidad que luchar a favor de la legalidad. Hay un componente subjetivo que nos da fuerza. Pues bien, ahí nos encontramos un referente para empezar a hablar de qué entendemos por ética. Es la superación de una condición, porque claro, ¿cómo podemos hablar de democracia o de ética en una favela de Brasil? ¿Cómo podemos hablar de ética y de democracia en determinadas situaciones que se dan en nuestro país cuando la gente tiene problemas para vivir? ¿Cómo podemos hablar de eso? Por tanto, garantizar los derechos elementales significa que esa maravilla que tenemos aquí, libre de las cadenas de luchar todos los días por supervivir, sea capaz de crear belleza, de crear inteligencia, de crear cultura, de crear situaciones de hermanamiento con los demás. También es cierto que puede crear desviaciones peligrosas como son los horrores que ha creado, pero es el riesgo. Por eso, para mí, la ética comienza con la aplicación de este documento y todas las posibilidades que este documento desarrolla. La bandera, la solemne Declaración de Derechos Humanos, porque esto es la ley universal. ¿Y qué dice? Pues una cosa muy sencilla. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y los derechos iguales. Es decir, la dignidad son los derechos al trabajo,
a la libertad, a la educación. Esa es la dignidad. Este es el dilema que se le presenta al ser humano hoy en día. Un camino u otro. El camino de lo que llamamos el reino o el camino de la destrucción. ¿Y cuál es lo que puede inclinarnos al primer camino? Los derechos humanos. Los derechos humanos y el cumplimiento de los mismos es el que hacen posible que abandonemos el camino de la guerra, de la persecución, del dominio de un hombre por otro y vayamos a la creación de un mundo nuevo. No me da miedo el ruido del poder. No me dan miedo los tanques del poder. Me da miedo el silencio del pueblo. A mí también.